Una semana decisiva para definir los términos de la creación de la Guardia Nacional con los foros de consulta que convocó el Congreso, la Cámara de Diputados, con fuerzas políticas, gobernadores y alcaldes para conocer su opinión sobre esta iniciativa, la principal respecto del tema de seguridad del nuevo gobierno. En estos foros ha crecido el cuestionamiento de alcaldes y de gobernadores respecto de la propuesta de que la Guardia Nacional quede bajo un mando militar. De esto vamos a hablar hoy con legisladores del PAN y del PT para conocer los distintos puntos de vista, las opiniones encontradas que hay en lisa allá en el Congreso. Y si me acompaña, vamos a poner algunas de las posiciones en un reportaje que a continuación vendrá. Inmediatamente después arrancamos acá en nuestro foro con nuestro debate de hoy. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí, vamos rápido a ver este reportaje de contexto para arrancar con nuestro programa de hoy. El Congreso arrancó esta semana una serie de foros y consultas con las fuerzas políticas y gobernadores para definir los términos para la creación de la Guardia Nacional, que pueden ser cruciales para la principal iniciativa sobre seguridad del nuevo gobierno. No obstante, que por anticipado asegura que saldrá adelante con su mayoría parlamentaria. La meta es llegar al 16 de enero con una propuesta clara para reformar la Constitución en un periodo extraordinario como condición para crear este cuerpo integrado por Fuerzas Armadas y Civiles que se encargará de la seguridad pública, aun cuando todavía sería sometido a consulta pública en marzo próximo. El principal obstáculo del proyecto es la negativa de la oposición, fundamentalmente del PAN, a que la Guardia Nacional quede bajo mando militar y no civil como hoy obliga la Constitución en las funciones policíacas de preservación de la seguridad pública y combate al delito. Con la presencia de gobernadores, legisladores, activistas y especialistas, el Congreso de la Unión inició las audiencias públicas en las que se analiza y discute la propuesta. La semana pasada, el presidente López Obrador convocó a que los jóvenes ya se acerquen a inscribirse en los centros regionales militares para integrar la Guardia Nacional. El objetivo, se ha dicho, conformar esta organización en un lapso de 3 años con 50,000 elementos. Hay estados donde ya se prepara su implementación, como Morelos, lo que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil que ven una decisión tomada independientemente del resultado de los foros. Al igual que los últimos 2 gobiernos, la seguridad y la violencia son las máximas pruebas de fuego del nuevo gobierno. Los gobernadores priistas de Guerrero, Héctor Astudillo, y de Zacatecas, Alejandro Tello, se pronunciaron a favor de la creación de la Guardia Nacional, aunque reconocieron que deben modificarse algunos aspectos de la misma. El mandatario de Guerrero expresó que, en su opinión, la ruta de que la Constitución pueda contemplar la figura de la Guardia Nacional no solamente es asunto necesario, sino un asunto urgente para el país. Por su parte, Tello dijo que se necesita seguridad porque a Zacatecas le ha pegado muchísimo la violencia. En cambio, diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han externado sus dudas y preocupaciones respecto a la Guardia Nacional al considerar que significa una militarización del país. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, consideró prioritario e indispensable atender el problema de seguridad, por lo que es necesario crear, como ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, una Guardia Nacional. El colectivo de Seguridad Sin Guerra pidió que las discusiones en el Congreso no sean una simulación o un foro para legitimar decisiones ya tomadas. Arrancamos con opiniones encontradas, una semana definitoria para conocer los términos en los que en un eventual periodo extraordinario se aprobaría o se va a llevar a discusión, antes de adelantarnos a los resultados, la creación de la Guardia Nacional, el principal proyecto de seguridad que ha presentado este gobierno frente a la mayor prueba en el que se ha convertido la violencia, no solamente para este, sino para los últimos gobiernos de este país. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar y me da un enorme gusto que esté con nosotros Adriana Dávila, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso,
Muchas gracias, Adriana. Al contrario, Pepe, por muchas venir, gracias a ti. por estar con nosotros, Hombre, por haber gracias a ti. acudido. Además, Gracias, en un día gracias. especialmente difícil. Sí. Y por supuesto, al que le tocaron parte de las dificultades fue a Óscar González Yáñez, que también le agradezco mucho que esté con Al nosotros. contrario, a ti, Pepe. Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Congreso De la Cámara de Diputados. de la Cámara de Diputados. A tus órdenes. Un placer tenerlos a los dos. Y me gustaría empezar directamente lo que he estado viendo de los foros es que ustedes me corregirán, pero la percepción que me da es que en la consulta a alcaldes, a gobernadores, se han ido inclinando las posiciones sobre los cuestionamientos al mando militar de la Guardia Nacional. Es decir, los alcaldes prefieren que haya mandos civiles o un mando civil, al igual que gobernadores. ¿Cómo lo has percibido tú, Adriana? A ver, Pepe, en resumen es muy importante entender y yo sí quiero mandar un mensaje al presidente, decirle que no hay, por lo menos por parte de Acción Nacional y de muchos grupos parlamentarios, una oposición a buscar un modelo que pueda ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en este país, es decir, a combatir la inseguridad. Estamos todos de acuerdo, no es un tema que deba partidizarse, no deba politizarse, no es un tema de pro AMLO y contra AMLO. Eso es muy importante que se pueda entender porque no es un asunto que solo competa a un tema político, es un tema que es la primera exigencia de los mexicanos para solucionar. Ok, partiendo de eso, se presenta una iniciativa que es la de la Guardia Nacional y que tiene varios puntos que nos preocupan porque creemos y estamos seguros que ese no es el mecanismo que debe usarse para combatir estos temas de seguridad. Debo darte un dato además que me parece fundamental y que seguramente Óscar podrá aclararlo, porque yo sí todavía tengo mis dudas, respecto de este mecanismo de leyes que se han planteado en el Congreso de la Unión para hacer este combate integral a la seguridad. Primero, un Plan Nacional de Seguridad Paz y Seguridad que se presenta. Segundo, o la creación de una fiscalía que recién se aprobó. Ajá. El tema de artículo 19 que está por discutirse, de prisión preventiva y el tema de Guardia Nacional, entre otros temas, pero que son parte de un conjunto. En ninguno de esos temas, Pepe, en ninguno de esos temas se toca por ningún lado el tema de delincuencia organizada. Y eso es muy importante entenderlo, porque la condición que hoy estamos viviendo tiene que ver justamente con esta ampliación de delitos que cometen ya la delincuencia organizada en sus distintas modalidades, desde las extorsiones, el secuestro, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas. Huachicol. Sí, evidentemente, y que además tenemos ya una ley de delincuencia organizada que tiene que ser modificada, que nosotros creemos que es parte de lo que podría mejorarse en la O sea, lo parte que quieres decir normativa. Sí. que estas iniciativas son inconexas con el tema Sí, de la no delincuencia tocan organizada. en lo absoluto nada de delincuencia organizada y pareciera ser que nos vamos todo al tema de delincuencia común, ¿no? Y eso me parece que es fundamental entenderlo, porque creo que es ahí un asunto que yo preguntaría, bueno, a ver, díganme, este gobierno federal, ¿qué piensa hacer para combatir la delincuencia organizada? Porque se habla de un tema así como global, ¿no? Como abstracto, como todos estamos en la delincuencia, la narrativa sí se ha venido señalando. Me parece muy interesante tu punto. Déjame ir con Óscar. A ver, lo que hemos estado escuchando justamente desde el inicio del gobierno de Calderón era focalizado a delincuencia organizada, crimen y todos los esfuerzos, incluso de los carteles. La responsabilidad de la violencia es atribuida a ejecuciones que también casi de manera generalizada e indiscriminada al narco. Y ahora resulta, tú estás poniendo sobre la mesa, que pareciera que el problema simplemente es de delincuencia común en este país. ¿Cómo lo ves, Óscar? ¿Compartes esa percepción o no? No, primero agradecerle a Adrianita la opinión que tiene de que ni siquiera es en contra del presidente ni a favor del presidente. La seguridad, garantizar la seguridad de los ciudadanos no tiene ideología. O sea, primero la tenemos que garantizar, eso es una solicitud de todas las expresiones políticas y es una demanda de la sociedad. Entonces, bajo ese entendido, bueno, lo que podríamos tener el diferendo es el cómo hacerlo. Claro. El objetivo, estamos en la sintonía. misma, ¿no? En la misma sintonía. Me refiero al tema, por ejemplo, de crimen organizado. Mira, entendiendo que el crimen organizado no son un grupo de ciudadanos que se organizan para delinquir. Es cierto. Son sectores de la sociedad que se organizan para delinquir. Ciudadanos, ministerios públicos, cuerpos policíacos, gobernantes, clase política, jueces. Ese es el crimen organizado.
Entonces, si el gobierno que encabeza... O sea, no están separados de las instituciones No, y de claro que no. corporaciones. No, claro que no. Pero Digo, tampoco ese es es un tu tema punto. generalizado. También es No, importante no, digo- señalarlo porque ese discurso es el que nos tiene divididos, Oscar. O sea, plantear como en un asunto de los corruptos contra los honestos, me parece que es muy grave. Yo creo que en Puede la, ser, en la digo, pero responsabilidad... hay que entender- Por eso, pero en la responsabilidad es importante decir, hay cárteles importantes que están actuando. El cártel Jalisco Nueva Generación, cómo se conformó el cártel de los Zetas, cómo se conforman otros cárteles en Guerrero. Es Todos- decir, sí es un tema... Si me en permites, yo te corrupción, en aseguraría corrupción. que todos esos grupos delincuenciales de los que se mencionan, todos crecieron al amparo de una relación con poderes de gobierno. Autoridades de distintos Sí, niveles. claro. Todos, ¿eh? Complicidades incluso. Entonces, en el momento Ok. que tú empieces a quitar el engranaje, uno, que el presidente de la República no sea parte del crimen organizado. Preguntaría yo si alguno de los presidentes anteriores fue parte del crimen organizado, Oscar, porque esa es una aseveración esta- muy yo esta- riesgosa. yo estaría pensando- Entonces, ¿por qué no hay una sola Yo denuncia? estaría pensando, ojo, yo estaría pensando, o fueron parte, ¿sí? O permitieron, o ni siquiera se dieron cuenta A ver, que su No, equipo lo Me hacía. parece o que sea, es estás muy grave diciendo lo que estás complicidad diciendo. por acción u omisión. Sí, claro. No, y lo digo con mucha responsabilidad, no tengo problema alguno. Igual los gobernadores. Así está. Ahora dime, el Yo planteamiento... no ubico un gobernador, sí, ni ninguno solo, lo ubico, que no sepa cómo se mueven los crímenes, los cuerpos organizados que delinquen en sus entidades. Pero te pregunto, Oscar, y no nada más, actúan en tal. y es importante, Pepe, a ver, te pregunto, ¿a quién le corresponde combatir la delincuencia organizada? ¿A quién? ¿Al gobierno Evidente- federal? A todos. No, a ver, sí, A todos, sí, a todos, pero a la todos. responsabilidad específica constitucional es del gobierno federal. Y me parece que eso es muy importante señalarlo, porque creo que este discurso es el que nos está dividiendo. Y eso es lo que no podemos permitirnos ya. Y creo que tú, que eres un hombre conciliador, con mucha experiencia en la parte legislativa, que además ha sido legislador durante mucho tiempo, perteneces a esa misma clase política de la que yo también pertenezco porque tengo 20 años, también fui legisladora. Pero no estoy aficionada. hablando, Sin estoy embargo, hablando no, concretamente por eso- de los que tienen Autoridades con están responsabilidades frente a ejecutivas. ejecutivos. Estoy completamente de acuerdo, Frente pero, Ejecutivo. bueno, pero también tuvimos casos de diputados que fueron metidos en cajuela, que les encontraron Ah, no, bodegas, bueno, o sea, a calla, ver, ¿no? a ver, Pero a ver. generalizar Sí, así, que me cuando, parece cuando que es hablamos parte de la lo que no debemos mayoría, hacer. cuando hablamos A ver, de la mayoría, evidentemente hay honrosas Sí. excepciones. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde. Muchas honrosas Yo excepciones. tuve la oportunidad de ser alcalde. Muchas. Conocimiento directo sobre Sí, temas claro, y lo ejecutivos. primero que hice fue sacar a la policía estatal. Y me quedé con mi policía municipal. Y lo primero que hice fue no estar coludido con la delincuencia. Y logré hacer el municipio más seguro del Estado de México y el cuarto más seguro del país. Ahora, eso me parece... Cuando la autoridad no está coludida con la delincuencia, es un avance sustancial. Ahora, eso me parece muy... a ver, Habrá honrosas excepciones, como bien dice A ver, Anita. tu experiencia Muchas. me parece muy interesante y la pregunta sería, a ver, el planteamiento, la propuesta en los términos en los que está de la Guardia Nacional responde a la lucha, digamos, contra el crimen, considerándolo como un asunto generalizado de delito común o del que tú estás poniendo sobre la No, sobre la mesa evidentemente de hay colusión con las honrosas autoridades. excepciones. Pero en su generalidad todos los cuerpos que se dedican a delinquir están coludidos con las autoridades. Ojo. ¿La Guardia Ojo. Nacional nos sirve para enfrentar eso? Sí, por supuesto, porque quien va a estar al frente, que en este caso con responsabilidad directa es el presidente de la República, él no va a estar coludido. Y evidentemente tienes que planteártelo así. Evidentemente te lo tienes que plantear así. No puedes decir que entonces hay que ponerle un candado porque el presidente de la República va a estar coludido. No, está claro, tienes que partir de que no. Tienes que partir de que no y que no va a estar, no tienes que va a estar ahí partir- al frente. Y- Yo he planteado varias ocasiones, esto lo he hecho durante muchos años, que no es correcto tener al ejército en las calles. Que no es correcto. Por una razón simple. Es un tema de jerarquías. Si tú tienes una policía municipal y se te corrompe, entra la policía estatal. Si te corrompen los cuerpos policíacos estatales, entran los cuerpos policíacos federales. Se corrompen los cuerpos federales y entra el ejército. Se te corrompe el ejército, Ya no hay. está como está el país. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner al ejército por encima. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que hizo Felipe Calderón, me llamó la atención, cuando el ejército empezó a tener problemas de estar, o se presumía que estaba coludido, para que no seamos tan Que por aseverar. cierto, hace muchos presunción años. de casos de claro. corrupción al Sí, interior claro. del puso a la ejército. armada y metió a la armada. Ajá. ¿No? Bueno, ese efecto es el correcto. O sea, no voy a hablar mal de Calderón, te estoy diciendo que fue lo correcto. Tienes que tener una Ese sabe instancia. defender solito. Tienes que tener una No te instancia preocupes. siempre que esté por encima. Bueno, es una recomendación hasta de la ONU. Sí. Una instancia, que el ejército entre y salga solamente cuando estos cuerpos tengan algún problema de corrupción. A ver, ¿tú estarías de acuerdo en No, ese por supuesto planteamiento? que no. Es decir, No, por sería un supuesto poco que la no. misma lógica que usó Calderón en su momento. Mira, si no. se te corrompió el ejército, entonces metes a la Marina. Si ahora
no tienes red, pues entonces creas un órgano No, que hasta esté por quién. encima. A ver, pero primero Adriana? recordemos la historia porque es muy... No, no Ajá. estoy de acuerdo. Y primero recordemos la historia porque es muy importante. Es decir, cómo interviene el presidente Calderón en los asuntos de seguridad, porque es el argumento de, ustedes sacaron al ejército. A ver, no, expliquemos con toda claridad. Era a petición del que hoy es jefe de coordinador de asesores del presidente de la República, que era Exgobernador de Michoacán. claro, que hizo una petición concretamente por cómo se había generado Michoacán y participan supletoriamente, participan en colaboración los militares. Pero ¿no? 2 meses después estaba en Juárez también. Ok, ahí voy. Y luego bajo ese Y esquema luego al siguiente. empieza un proceso de intervención mayor. Ajá. Luego viene, sin embargo, en paralelo hubo muchos instrumentos, entre ellos el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, una serie de ordenamientos jurídicos que se fueron en conjunto con gobiernos estatales y gobiernos municipales que podían establecer entre ellos los mecanismos, por ejemplo, de participación de sus policías, los exámenes de confianza, en fin, que no se continuó, que es un asunto de operación que no de ley. Que es un asunto de operación que no de ley, eso es otro tema y eso es lo que valdría la pena revisar. Y si hay algún acto de corrupción de cualquier gobierno anterior, o lo que sea que se investigue, ya hay un nuevo gobernante que es honesto, bueno, pues entonces que lo investigue, pero que entonces no se genere un discurso, sino una acción concreta. Y en ese sentido lo que yo te diré es, ahora el problema no es ese, y el problema, Óscar lo sabe muy bien, y habla de los estándares internacionales. Yo te hablaré de la última sentencia que tuvo la Corte Interamericana recientemente, en donde dice que la participación de los militares debe ser una participación solo en caso necesario, pero Parcial. no permanente. Parcial y y no este permanente. modelo, Pepe, este modelo no lo tiene, Óscar, y tú lo sabes muy bien, este modelo no lo tiene. No lo tiene primero por varias cosas. Primero porque es una reforma constitucional que pretende un mando militar por 5 años y posteriormente pasarlo a un mando civil. Bueno, pero, Sí. pero A un mando militar. eso hay que esclarecerlo. Sí. En los términos parcial y no permanente, Sí. a ver, se podría haber aplicado los últimos 12 años y luego, ¿cómo encaja ahí la última propuesta que hizo para tratar de pasarlo Morena Es que mira, hay con que- la O la propuesta última esta de propuesta los- que hizo el PRI en su momento y que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, que fue la Ley de Seguridad Interior, de la que tú, por lo menos tú te manifestaste en contra. Yo era senadora, me manifesté en contra, metimos la acción y se echó para atrás la Ley de Seguridad Interior. Bueno, ¿cuáles las características, los términos, las funciones, las responsabilidades de esta iniciativa, la más importante que ha puesto sobre la mesa el nuevo gobierno, de crear la Guardia Nacional para combatir la delincuencia y buscar reducir la violencia? Me quedé contigo, Óscar. A ver, te hay diría, algunas cosas que a mí me ¿cuáles llaman, son? perdón, cosas que me llaman la atención, ahora que he estado atento viendo los foros de consulta que se están llevando a cabo. Por ejemplo, los gobernantes dicen, los gobernadores, federalismo. La Guardia Nacional no pretende violentar el federalismo, no pretende ser un coadyuvante del federalismo y de los gobernantes, de los gobernadores en sus, ¿Y el C4? en sus entidades. Óscar, ¿el ¿No? C4? Va a seguir funcionando. No, a ver, Va a seguir la funcionando. reforma establece que puede haber intervención de esta Sí, claro. Guardia Nacional en el C4, Sí, que claro. es responsabilidad de los gobiernos estatales. Porque hay un asunto es sí, compartir información, Pepe, pero y otro asunto hay un es tema. sustraer y Perdón, tener toda mira, la información. o sea, al Adriana, mando. Perdón que Claro, te lo diga. Voy a pero hacer por un supuesto. comentario Oscar, muy osado y sé que los 32 gobernantes de nuestro país se pueden molestar. Pero esos han sido usados a favor de la delincuencia. Los C4. Sí. Bueno, entonces que haya denuncias y que los metan a la cárcel. Así hasta ahorita. Pues entonces métanlos a Así la hasta cárcel. ahorita. Es que mira, Pero independientemente de meter a la gente a No, la cárcel no, o no. meter a la gente a la cárcel no resuelve el tema de seguridad porque quitas a un corrupto y te Ah, aparece entonces otro. le perdonamos, Tienes que ¿o qué? modificar todo el sistema. Ahora, yo te preguntaría Tienes que mostrar directamente, el los términos en los que se mandó la iniciativa, ¿resuelve? Desde En mi, tu punto en de mi- vista, en mi opinión se convierte en un gran instrumento Ajá. para una ruta de resolver el tema de la seguridad. yo quisiera En preguntar mi opinión. sobre ese instrumento. Vienes. Y voy a preguntar con mucha claridad porque desde mi punto de vista y desde el punto del grupo parlamentario, como viene, no resuelve. Y reitero, estamos dispuestos a apoyar aquel instrumento que pueda ayudar y te planteaba Sí, la claro. opción desde el 73 que ya está establecida la Guardia. Vamos a una reforma, perdón, a una ley secundaria de la Guardia Nacional, pero no modificamos la Constitución. Yo ahí lo dejaría como propuesta. o y sea, ustedes como tú lo que bancada. dices, Sí, si fuera con mando civil... no, que fuera una guardia civil, no militar. Ajá. Una guardia civil, A no ver, militar, una con guardia otras atribuciones. civil en la que puedan participar Y pregunto, a ver, militares o Óscar, no. no, Es pero compartir una visión, ¿no? Y pregunto, a ver, el artículo 21 establece facultades de investigación para la Guardia
para la Guardia Nacional. Sí, sí, sí. Te pregunto si estás de acuerdo en las facultades de investigación a una guardia. A ver, investigaciones para decirle al público como si fuera Mira, el a ver, Ministerio investigaciones Público. muy simple. La línea es muy simple, Vienes. que no No, violente Oscar. los derechos humanos. No, a ver, no solo eso. Solamente No eso. solo eso, que no haya abusos de poder, y te lo quiero comentar con estas palabras. Pero a los ciudadanos que nos están escuchando, Pepe, ¿qué significa, por ejemplo, un tema de investigación? Ajá. Hay asuntos de investigación de delincuencia organizada que pueden no necesariamente requerir la orden de un juez Sí, claro. para poder llegar a un lugar. Así es. Y entonces imagínate que llegue un grupo de la Guardia Civil y allane tu casa y se meta a tu casa por rumores, por posibilidades de la comisión de un delito, y entonces se metan a tu casa y te allanen y te hagan un despapalle. A ver, esa es una... darle No, esa pero a ver, facultad. A ver, darle es esa facultad, Esa así lo dice, facultad, así lo dice el 21. esa facultad, A ver, esa facultad yo pondría te en peligro diría, los derechos Así lo humanos. yo te diría, 21. sí, la pondría en peligro. Sí. Así Sí, lo la dice pondría el en peligro. 21. Así lo dice Sí, el sí la 21. pondría. Sí. Bueno, y nada más pregunto, ¿lo dice o no el 21? Así No, lo sí, dice. a ver, lo que te diría Así lo yo dice, es, Pepe. tiene que ser una ley con el suficiente filo necesario y suficiente para combatir la delincuencia tan extrema y tan profunda que hay en nuestro país. Voy a la segunda. Cuidando en todo momento no violentar los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestro país. A ver, y en ese Filito a ver, es en el que nos vamos a tener que mover porque es el extremo que nos han llevado. a ver, y en ese punto La delincuencia. una de las Ya no quiero discusiones- decir quiénes son los responsables o no. Así está. así como está hoy. Diría Pero- uno que, Que ya por se, cierto, diría uno a que ya se fue. varios, la Haya bancada sido de como haya Morena sido, así en el está. Senado y en la Cámara de Diputados tiene panistas, expristas, exgobernadores, todo priistas y panistas. Entonces, ese tema de los buenos contra los malos, yo creo que ya es un discurso que deberíamos Ahora, dejar. déjenme preguntarles. El punto donde se ha centrado buena parte de la discusión es para tratar de delimitar esa frontera que tú estás tratando de poner entre ser eficaces pero evitar abusos y violaciones Sí, de los claro. derechos humanos, se ha centrado, y yo pregunto si es o no un falso dilema o si es correcto. No, es un dilema- el es un tema dilema del real. mando civil o el mando militar. Es uno de los ¿Lo temas. resuelve o no lo resuelve? Si cae en civil o si cae en militar. ¿Es un asunto central o no es un asunto Sí es central? un asunto central, nos vamos a mover en el filo de la navaja porque así lo requiere la circunstancia. O sea, filo de la navaja Esa es la significa verdad. mando militar. A ver, mira. En este momento. Se quiere Y en un plantear, momento se de quiere plantear transición. en una Bien, modificación del tema del mando militar, y Más, lo que Adriana. dicen es, son 5 años que va a tener mando militar y un año que va a tener mando civil. No solo es la figura que manda, sino la formación, Pepe. Y parto de la convocatoria que ya hay respecto de reclutamiento de 50,000 jóvenes para efectos de la Guardia. Primero, hay un reclutamiento que se hace desde la Defensa Nacional. Sí. Eso no militar. Hay una formación que se va a hacer desde la Defensa Nacional. ¿Es militar o no es militar? Es decir, si pones a secretario de Seguridad primero, yo preguntaría si el secretario de Defensa estaría de acuerdo que vaya el secretario de Seguridad encima del de la Defensa. ver, Por supuesto que a no, ver. que por eso cambió. Ahí tu postura es el mando de ser civil. A ver, el mando y la Ahí guardia, no, ahí está el mando y buena la parte guardia del- deben ser civil. Mira, El mando y la guardia deben ser civiles, claro. Esa Ok. parte Claro. del reclutamiento Civiles. podemos ser totalmente flexibles en eso. La verdad es que yo no veo el tema central ahí. No está, no hay Pero ya bronca. empezaron Incluso a lo podría reclutar. hacer Sí, pero la no veo Secretaría el- de Seguridad Ya Pública. empezaron a dice. Pero no veo que reclutar. no, No hay es exámenes de el centro, confianza. no es el centro No, sí. neurálgico de lo que estamos A ver, sí planteando. es el centro Ok. porque tiene que ver básicamente con lo que nosotros hemos planteado durante mucho tiempo y en el que tú estabas de acuerdo, si no me recuerdan algunas de las discusiones que te escuché, que tiene que ver justamente con la formación. Tú Sí, fuiste claro. alcalde, tú fuiste Sí. alcalde y acabas de decir algo muy importante. Cuando yo fui alcalde no permití que la policía del Estado de México, cualquiera que fuera el gobernante en ese turno, que tenía corrupción, entrara a mi policía, porque tú formaste policías. Era el otro y la expresidente. formación El de ahora los- por expresidente. eso, pero Era la el formación, gobernador. pero ahí voy, Oscar. La formación de los policías tenía que ver básicamente con estas características de ser un primer respondiente, es decir, de cuando hubiera un problema respecto de un ciudadano que tuviera un asunto del fuero común, Sí. que te corresponde, que no Sí. de fuero federal, que no de delincuencia organizada, que como no otros autoridad asuntos, estatal y claro, municipal. es un primer respondiente. Entonces, la formación era una formación de primer respondiente. El militar. Y ojo, yo respeto profundamente a las Fuerzas Armadas y además te quiero decir, trabajé con la Marina todo el tema de la posible explotación en oceanografía en los meses pasados. Me queda claro cuál es la formación, me queda claro la decencia y el trabajo de muchos de ellos. Pero lo que es importante señalar es que un militar está entrenado para otras cosas, Pepe. Y entre esas cosas no es para ser primero respondiente. El militar recibe una orden y el militar va a dar la orden. ¿Por qué? Porque es un asunto de seguridad nacional, que es la diferencia entre seguridad A ver, pública. dices Claro. formación y formación y Sí. también agregaría la forma Claro. de operar del ejército. Por supuesto. Y iría contigo, presidente de la Por Comisión supuesto. de Transparencia y Anticorrupción. Otro de los temas que se trataron de meter
para aprobarla fue el asunto de transparencia y rendición de cuentas. ¿Es viable? Sí. Si, por ejemplo, fuera un mando militar, Sí, sí es que viable. puedas tener el A ver, mismo acceso a la información y rendición de cuentas. Yo sé que los con un, militares, cuerpo no civil. voy a intentar pelear con ellos, no son muy de mi simpatía. Los generales, los soldados sí. Pues los soldados, lo hemos dicho muchas veces, los soldados son pueblo. Los generales también fueron pueblo alguna vez, nomás que los ascendieron. Los generales Nomás creo que ascendieron, pero fueron los pueblo. generales tendrían mis dudas. Ajá. Tendrían mis dudas. Por mucha experiencia que tengo en la convivencia con ellos. Tendría mis dudas. ¿No? Pero hay que entender que estamos construyendo un nuevo país. Y si los militares durante mucho tiempo no han querido ser transparentes, no han querido entregar información, cubriéndose en temas de seguridad nacional, ¿sí? Creo que se han encubierto más en el tema de seguridad nacional y que sí podían transparentar muchas cosas. Sí, pues ahí está el caso de No, se han encubierto el tema de seguridad pública, no de seguridad nacional. Entonces, se encubren No, no. ahí De diciendo seguridad es que pública, no de seguridad nacional. este asunto es de seguridad nacional y por eso no lo podemos transparentar. No, eso no se puede. Sí hay asuntos de seguridad nacional que no pueden ser transparentes, sí es un tema de seguridad nacional, pero hay muchos asuntos que no son parte de ese espacio de seguridad nacional y que se tienen que transparentar. Sí, sobre todo si nosotros claro. le podemos ayudar muchísimo al ejército y el ejército se puede ayudar transparentando todo su comportamiento. La honorabilidad de los militares en nuestro país a veces ha entrado en juego por falta de transparencia. O sea, lo que estás diciendo es incluso podría ser una oportunidad Es para una que- oportunidad para el ejército para decir, hemos sido honorables todo el tiempo. El y para cambiar un poco Bueno, la yo imagen, he escuchado generales que dicen, nosotros nunca hemos sido capaces de hacer esto. Hemos recibido órdenes de mandos civiles para hacer esto. Nosotros somos instancia honorable. Esta es la gran oportunidad. Para que también ser, desnudes Adriana. la No conducción de los coincido, civiles. no coincido porque creo y reitero, ese es el discurso que nos está haciendo daño. Y nos está haciendo mucho daño como mexicanos. Mira, yo no voté por López Obrador, Pepe, pero también soy mexicana y también es mi presidente. Totalmente. Y en ese de sentido todos. creo que es importante entenderlo. Y tiene que entenderlo quien ya ganó. Y quien ya ganó tiene que entender que, por ejemplo, establecer pues que hay solo un proceso de corrupción así, abstracto, ¿no? Que todos no sabemos. Y que entonces ese es el centro y la madre de todas las batallas, es relativamente o parcialmente cierto, pero no va a funcionar nada si no hay acciones concretas. Quiero hablarte, por ejemplo, de lo que dice Oscar respecto de hay algunos entes, algunos no. A ver, los generales alguna vez fueron soldados, es decir, hay un proceso de ascenso, hay escalafones, que además lo establece la propia Guardia Nacional. Ya se hicieron más políticos que generales. Bueno, pero a ver, tú y yo somos políticos y no necesariamente somos nefastos. O sea, también eso es importante. No generalicemos, no generalicemos. ¿Qué clase de Guardia Nacional podríamos tener la próxima semana? ¿Cuándo en un periodo extraordinario podría presentarse esta iniciativa y, en su caso, aprobarse? Adriana. Mira, yo solo quiero concluir. A ver, primero reitero mi respeto profundo a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los generales y los soldados que han dado su vida, porque el hecho de que haya algunos actos de soldados, de generales o de políticos o que sea, no puede manchar el resto de las corporaciones y en este caso de las instituciones. Y a mí me parece que este camino debe ser para, yo diría, fortalecer a las instituciones. Tal cual está hoy la iniciativa o el dictamen más bien que ya fue aprobado en las comisiones no resuelve el problema, Pepe, y sí es cierto que hubo en el caso concreto en los términos actuales, en los términos la actuales oposición no. va en contra. Sí, en los términos actuales sí. Y lo ¿Quién quiero va en decir, contra? PAN, Movimiento Ciudadano, PRD. PRI tiene posiciones encontradas, entendidas por una presión, además que debo decirla con toda claridad, en donde hay un señalamiento que dicen algunos, el propio Alfonso Durazo, que señala y dice con toda claridad, si ustedes no apoyan, señores gobernadores, entonces les retiramos al ejército, ¿no? No podemos ir bajo el tema de la amenaza, porque me parece que eso es un tema de colaboración. Y en el asunto de la colaboración, los gobernadores fueron muy puntuales. Te dejo incluso, si quieres, Pepe, toda la relatoría que se ha venido generando, cuáles son los puntos muy específicos que han planteado. Es decir, respetemos, y yo diría, especifiquemos en la ley, vayamos a las reformas de la ley de la delincuencia organizada para saber cuáles son las atribuciones específicas del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada. Déjame poner el ejemplo de lo que hoy está sucediendo. Lo que estás diciendo directamente, sí, hay un problema de enfoque en la ley. Claro, y te lo quiero en todos los ordenamientos, y hablaba de la fiscalía, y te lo voy a poner, ahí están los datos, y acaban de aprobar el tema de la fiscalía, digo acaban porque yo voté en contra, por algo muy simple. Si el tema, por ejemplo, del robo a huachicol, que es delincuencia organizada, que ya
tienen detectadas a todo mundo, que ya ha salido el presidente a decir, es que había corrupción, es que hay esto. Yo diría, señor presidente, preséntenos un detenido por el robo del huachicol, preséntenos cuántas carpetas de investigación hay por el robo del huachicol, detenga a los delincuentes. ¿No te permite pasar a la acción? A ver, no, la tema. ley que tenemos nos permite pasar a la acción. Lo que está hoy nos permite, lo que no hay es una acción concreta del Ejecutivo. Y yo lo que diría es, el presidente ya tiene todos los instrumentos, incluso el Estado a su servicio, los sistemas de inteligencia a su servicio, las corporaciones a su servicio, la fiscalía que quiera a su servicio. Señor, si hay un asunto de robo huachicol, de delincuencia organizada, con la colusión de quien sea, presente a los culpables, capture a los culpables, detenga a los culpables, pero no detenga al país. Pero no detenga al país. No anuncie que actuará. Claro, no anuncia que actuará, quién sabe cuándo. Ahí vas, Oscar. Bueno, son estilos de gobernar. Sí. Son estilos de gobernar. Y los estilos se han respetado durante mucho tiempo. Pero no se respetaron. A diferencia de Adriana, tú sí crees que necesita este instrumento. Sí, evidentemente es el instrumento central para que el presidente de la República garantice la seguridad de todos los mexicanos. Y es un instrumento que le tenemos que otorgar. ¿Y vale la pena el riesgo? Los riesgos Sí, que sí, se han puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que digo, yo no me quiero meter en el pasado, porque no me gusta hablar del pasado, prefería hablar del futuro. Pero también ve cómo está el país. O sea, tenemos el país más inseguro de toda su historia. Más inseguro que la Revolución Mexicana. Sin duda. Entonces, ya estamos de acuerdo. Cuando dices más que la Revolución Mexicana. Una situación extrema. Bueno, es que en la Revolución Mexicana todo el mundo estaba claro dónde jugaba y sabía cómo lo hacían. No, aquí el país que hemos recibido requiere ese tipo de medidas. Y son el instrumento que requiere el presidente de la República para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, para combatir la delincuencia y terminar con la corrupción. Dirías, no hay alternativa a la militarización. Terminemos con la corrupción metiendo a los corruptos a la cárcel. Nuestra visión, no los perdonemos entonces. Nuestra visión, ¿sí?, es evidentemente combate directo a la delincuencia y combatir la corrupción. Y es el instrumento que requerimos. ¿Está hecho para la delincuencia organizada? Bueno, ya hablamos de la forma en que concebimos la delincuencia organizada. Okay. No, bueno, en pero el momento que pero hay una ley de delincuencia organizada. Si tú empiezas a quitar engranajes, la delincuencia organizada se debilita de manera sensible. Bueno, regla número uno, pero debilítalos con la parte económica. Que el presidente de la República no Quítale esté coludido. sus ingresos. 2, que los cuerpos militares no estén coludidos. 3, que los jueces y magistrados y los ministerios públicos no estén coludidos. En el momento que 4, tú yo te diría, mete eso, a todos los coludidos a la cárcel, a los cuerpos a la cárcel, pero métanlos a la cárcel, dejen de hacer acusaciones al aire. Eso es muy grave, es muy peligroso, Pepe. O sea, hacer acusaciones de todos están coludidos, todos a mí son me gusta corruptos, mucho. No, por Dios. Me gusta mucho el entusiasmo cárcel. de Adriana. Me hubiera gustado escucharla con ese entusiasmo hace 6 años y hace 12, ¿no? Revisa mis participaciones en el Senado. Cada quien tendrá sus consideraciones. Revisa mis participaciones. Nosotros estamos en la responsabilidad del gobierno y vamos a actuar con mucha responsabilidad y sensibilidad. Tan es así que por eso están haciendo los foros, tan es así que no lo quisimos sacar en el periodo anterior para escuchar. Hay una parte que los compañeros de Acción Nacional y del PRI y del PRD y MC nos plantearon, oye, ¿por qué no hacemos los foros de consulta? Güey, tienen razón. Y se lograron. A ver, yo preguntaría. Y hoy tenemos la sensibilidad suficiente. ¿Sienten que hemos avanzado para seguir en consensos? Preguntaría nada más, Oscar. Preguntaría, ¿va a haber modificaciones al dictamen? Yo esperaría que sí. Ok, ¿va a haber modificaciones al dictamen? O sea, ¿van a aceptar las siguientes modificaciones? consideraciones. De nuestra parte, esperen toda la sensibilidad necesaria y suficiente. Pero también esperemos de la otra parte, ¿sí?, sensatez. Sensatez. Okay. ¿A qué te refieres con sensatez? Sensatez. A que no propongamos cosas que detengan el instrumento que requiere el presidente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, quitarle las facultades de investigación a la Guardia Nacional. Eso es insensato. Eso es quitarle filo. Eso es quitarle filo. Eso es insensato. Eso es quitarle filo a la ley. Tenemos que seguir platicando este tema la próxima semana. A mí se me terminó el tiempo hoy. Y le quiero agradecer muchísimo a Adriana Dávila, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del PAN, y Óscar González Yáñez del PT, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Gracias a los dos por haber venido. La semana que entra les prometo que seguimos con esta discusión para ver cómo concluyeron los foros. Y espero que les haya sido útil a los ciudadanos. Mañana a las 7 de la tarde aquí desde Ciudad Imagen. Hasta luego. Buena tarde. Adiós.